Somos Iglesia Cristiana Restauración y Jesucristo te da la bienvenida. En nombre de Jesús, santo siervo, abre su boca, gracias úsalo, Padre, Padre, gracias para dar a Hijo, conocer. y gracias Espíritu Gracias Santo. tu palabra, Amén y esa amén. palabra que viene a edificar. Amén, aleluya. Si usted se ha Gracias, gozado Padre. con abrir una agenda de palabras al Señor, Aleluya, gloria a Dios. Agradecemos a Dios por permitirnos estar en la presencia del Señor. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno por nombre. Le damos la bienvenida y siempre seguimos dándole la bienvenida a la hermana que está en medio de nosotros como visitante. Y sabemos que Dios está haciendo las obras y las bendiciones que ella está viniendo a poner en el nombre de Jesús. Así vamos a meditar en la palabra, pero antes que meditemos en la palabra, he sentido mi corazón y he dicho a Dios que cada mensaje quiero prometerle algo. Y ahora lo comparto con ustedes para que juntos hagamos esa promesa. Quiero que levante su mano y que leamos lo que está escrito en la pantalla, porque es palabra de Dios. Amén. Prometamos que vamos a recibir la palabra con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Dice, esta es la palabra del Señor. Oiga, reciba. Amén. Amén. Así vamos a meditar en la palabra y quiero poder tomar su lugar. Quiero meditar en la palabra y hoy vamos a hablar de un tema tan emocionante y ahí mi niño va a estar repartiendo lo que se va a meditar en esta bendita hora de la noche. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? Aleluya, gloria a Dios. Así, ya cuando todos tengan, vamos a empezar a comentar y a meditar lo que es la palabra del Señor. Amén. Vamos a entrar al mensaje, a una pequeña traducción. Dice, amados hermanos, ahí puse una pequeña traducción donde sabemos bien que el propósito de Dios siempre es para darnos una oportunidad. El propósito de Dios es para acomodar las situaciones que nosotros estamos pasando. La palabra de Dios viene a ordenar lo que estaba desordenado. Por eso es tan importante esa promesa, porque vamos a recibir la palabra para que Dios pueda hacer la obra que Él ha decidido hacer en nosotros. Por eso es tan importante, porque ahí dice una traducción tan llamativa, porque la palabra nos enseña que cuando nosotros estamos en un proceso de apoyar a nuestras emociones y nos apartamos del camino de Dios, Dios no es tan amoroso que luego Él manda a alguna persona para que nos llame y nos haga entender que el camino donde vamos está mal. La Biblia nos enseña que Balaam iba de camino a una ciudad donde no era propósito de Dios, sino era un ego, una emoción
cual él había tenido en su corazón. La traducción de este mensaje yo puse en la historia de Balaam. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que cuando nosotros nos desviamos del mensaje o del propósito de Dios, Dios siempre manda a alguien que nos hable a tiempo. Pero a veces nosotros somos unas personas tan duras que no podemos captar el mensaje. La Biblia nos enseña y está relatando que dice que Balaam iba con ese gozo, con esa emoción, cabalgando con su asno. Y la palabra dice de repente que ¡pum!, el asno se queda detenido, se queda estancado y no camina. Pero dice la Biblia que Balaam lo empezó a golpear, lo empezó a decirle: avanza. ¿Por qué te quedas estancado? Camina. ¿Y cuál era esa prisa? Era la prisa que él había puesto en su corazón, que él quería los tesoros que le habían ofrecido. No era el propósito de Dios. Entonces Dios mandó a una persona, a un ángel, a que corrigiera el camino de que él se estaba desviando. Dice la Biblia que el animal se quedó, el asno se quedó quieto, atónito, sin poder decir nada. Solo dijo esas palabras: ¿cuántos años me has cabalgado? Tú sabes. Amados hermanos, cuando nosotros reconocemos que el mensaje es de Dios, vamos a recapacitar y vamos a poder comprender. Porque dice la Biblia que cuando Balaam escuchó esa palabra de nuevo y le dijo: ¿cuántos años me has cabalgado? Yo no he sido así. Y la Biblia relata que dice que Balaam, Dios me está hablando. Cuando él empieza a hablar, dice que él gira la mirada nuevamente para el camino que él iba. Y de repente, no fue entender sino el propósito de Dios, vio al ángel con su espada en mano. Amados hermanos, ¿cómo es Dios? Que Dios nos ama tanto, que manda personas que nos hagan comprender que el camino que nosotros hemos escogido por nuestro ego nos puede matar. Eso es lo que refleja la introducción de este mensaje. Dice la Biblia que Balaam se postró y le pidió perdón a Dios y le dijo: no es bueno lo que estoy diciendo, me regreso. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos da oportunidades. Y el ángel le dijo: no, avanza y vas a ver lo que Dios va a decir. Cuando nosotros comprendemos que la palabra de Dios tiene gran poder, hace cambiar a cualquier ser humano. La palabra de Dios viene a corregir cuando es propósito de Dios. Y vamos a entrar a la lectura bíblica. Y los llevo al libro de Génesis. Y vamos a comprender lo que es la palabra de Dios.
en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 2. Vamos a leer versículo 2 y versículo 3. Amén. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a sus Espíritus. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí está la palabra de Dios. Y dijo, y vio Dios, y dijo Dios, que sea la luz, y fue la luz. Y empiezas a narrar todo, y dijo Dios, y dijo Dios. Hoy vamos a meditar en un mensaje de lo que Dios me ha permitido que yo comprenda, que la palabra de Dios viene a salvar, a restaurar y a poder ser bendecidos. Y por eso en esta noche vamos a hablar del tema, el poder de la palabra. Ordena lo que está desordenado. Porque estamos viendo el mensaje de esta palabra, que había un momento que la tierra estaba desordenada, que no tenía forma. Entonces, cuando vio Dios que había un desorden, cuando Dios define con amor, con un propósito, es decir, la palabra a la cual nosotros la recibimos día tras día en nuestro hogar. Media vez tenemos la Biblia en poder de nosotros, día a día recibimos palabra de Dios. Por eso Dios, con amor, con propósito, Dios empieza a hablar. Cuando Dios empieza a hablar es porque Él ya vio que había un desorden. Y ese desorden Dios lo quiere renovando, quiere que ese desorden sea de nuevo, nuevamente en servicio de Dios. Porque ese fue el plan del Señor, al cual Él empezó a ordenar la tierra. Porque Él tenía en su corazón que la tierra iba a ser servida, que iba a poder dar lo que Dios quería que diera. Por esa es la causa y la razón por la cual el ángel se le presentó a Balaam cuando él iba a Moab. Cuando el ángel se le presentó a Balaam, no fue por casualidad, fue para corregirlo y ordenarle que lo que estaba haciendo iba a ser mal. Pero cuando Dios ama realmente, nos da la oportunidad de poder nosotros avanzar, pero con el mensaje de Dios. Eso es la traducción que yo utilicé para poder comprender cuando está todo desordenado. Y hoy nos confirma el contexto de Génesis, que la tierra estaba de toda desordenada. Así nos encontrábamos nosotros en ese plan, cuando nosotros no habíamos, sí habíamos escuchado palabra de Dios, pero no le habíamos puesto el amor que hoy le estamos poniendo. Y cuando nosotros le ponemos amor a la palabra y comprendemos que la palabra es la autoridad, porque hay versículos donde dice que la palabra es como una espada de doble filo. Es cuando viene la palabra a poder alimentarnos en los momentos difíciles.
Cuando nosotros decimos que todo se acabó, para nosotros cuando decimos que todo se acabó, entonces estamos declarando que nuestra vida está desordenada. Estamos declarando con nuestra lengua que la vida está en caos. Y cuando nosotros declaramos que con nuestra lengua que nuestra vida está en caos, que todo acabó, que no hay solución, entonces es cuando Dios manda una palabra para que usted pueda comprender que no se va a terminar y pueda comprender que avance y que lleve este mensaje, porque eso fue lo que le dijo el ángel. No pares, continúa, pero vas a hablar lo que Dios te va a decir. Eso es lo que quiere el Señor, que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, que no nos quedemos en el lugar donde Dios nos ha puesto, sino Dios quiere que sigamos avanzando y que podamos testificar y poder declarar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nuestras vidas están siendo transformadas. Porque eso es lo que dice Génesis. Génesis nos relata que cuando estaba todo desordenado, ya se imagina cómo era la tierra antes. Pero como Dios tan misericordioso dijo que será la luz, y la Biblia dice que la luz se separó de las tinieblas y empezó, y después dijo Dios que se haga muchas cosas. Y vamos a leer lo que dijo Dios. Y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. Y entonces luego dijo que haya expansión en medio de las aguas, y fue cuando los mares empezaron a crearse. Y empezó a decir mucho, pero este es el punto que cuando Dios conoce el propósito de nuestro corazón, Dios nos da palabra. Cuando Dios nos da palabra, no hay nada que nos retenga. No hay nada que nos haga desmayar. Aunque los comentarios son fuertes, pero no hay nada que nos retenga. Pero la Biblia también nos enseña que las palabras nos hacen frenar. Pero no es porque las palabras llevan poder, sino el temor que nos causa al escuchar la palabra. Y por eso vamos a entrar en el primer punto. En el primer punto dice, cuando las palabras se retienen y luego sabes que el poder de la palabra que llevas adentro. Cuando escuchas que las palabras te retienen y luego sabes que es suficiente, que la palabra que llevas adentro es más que suficiente para poder vencer. Vamos a hablar en este punto y podemos enfocarnos cuando nosotros tenemos en claro que las victorias están en las manos de Dios. Vamos a confesar que las palabras de Dios es tan grande y poderosa. ¿Por qué? Porque la Biblia relata que había una ocasión donde el pueblo de Dios estaba atemorizado por un hombre que les gritaba fuertemente y les decía que salgan. ¿Quién es el hombre que me pueda vencer? Y les estoy hablando de Goliat. La Biblia nos enseña que dice que Goliat salía en muchas ocasiones y empezaba a decir palabras que empezaba a decir. Pero cuando nosotros
es más poderosa, nos vamos a quedar estancados. Vamos a tener miedo y nos vamos a esconder. Esto pasa cuando empieza uno a caminar, a conocer a Dios. Van a venir comentarios, nos van a señalar y nos van a dar muchas cosas. Pero cuando no tenemos directamente la palabra testificada, que la palabra es poder, nosotros nos vamos a quedar quietos. La Biblia dice que el pueblo de Israel en esa época se escondía cuando este varón salía a dar voces, salía a declarar que él era más fuerte. Pero cuando nosotros, amados hermanos, sabemos que la palabra es de poder, dice que cuando este joven se acercó a entregarle alimentos a los hermanos y escuchó cómo este circunciso puede humillar al escuadrón de Dios. ¿Cómo puede este varón humillar al escuadrón de Dios? Pero no todos pensaban como pensaba David. No todos pensaban cuando pensaba David. Por eso cuando nosotros, amados hermanos, estamos pasando en una época que las palabras nos están afectando, cuando las palabras nos están queriendo apartar de las batallas, debemos de recordar que la palabra es más poderosa, porque no somos nosotros que estamos hablando. Es el Espíritu Santo que nos está utilizando para que nosotros podamos comprender que la palabra que está en nuestro corazón es más fuerte. Por eso Dios me decía en mis pensamientos poner esa imagen, en confesar que recibimos la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros recibamos la palabra para que cuando venga la lucha, cuando venga la batalla, nosotros podamos confesar con nuestros labios que lo que está dentro de nosotros es más poderoso. Dice la Biblia que cuando David escuchó, empezó a guerra, porque él vino y le dijo: yo me enfrento. ¿Y cómo? Y como que uno apenas se va empezando a crecer, puede vencer. A veces lo que vamos iniciando desde abajo, estamos llevando un mensaje de lo que Dios puede hacer. Pero a veces el enemigo no va a querer que nosotros llevemos ese mensaje. Siempre nos va a poner obstáculos para que nuestro camino no siga avanzando. Y aquí podemos ver claramente en este punto que las palabras lo retienen a uno. Pero cuando nosotros sabemos que las palabras son tan poderosas las que llevamos adentro, vamos a declarar. Entonces dice la Biblia que cuando David se propuso en su corazón a enfrentar a ese hombre, dice que se preparó y dice que le pusieron armaduras y todo. Pero después la Biblia relata que David dijo: no, yo no puedo caminar así. Yo no puedo caminar, yo no puedo pelear con todo esto. Quítenmelo y así me voy a enfrentar. Entonces cuando David empieza a enfrentar a Goliat, la Biblia relata que hubo una conversación fuerte entre palabras. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que cuando la palabra de Dios es escuchada,
humanidad se queda estancada y empieza a decirle: Dios, eres tú. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios, uno se queda como hijo diciendo: ¿eres Dios? Lo vimos en la producción de Balaam, que cuando Balaam reconoció que era la voz de Dios que estaba escuchando, dice que Balaam se postró y le dijo: Señor, eres tú. Entonces lo mismo podemos entender que cuando David estaba mirando a Goliat y le dijo: no estás enfrentando al ejército, estás enfrentando a un Dios vivo y todopoderoso, y hoy nuestro Señor me va a entregar tu cabeza a mis manos. Cuando este varón dice que empezó a escuchar estas palabras tan poderosas, podemos relatar que él se quedó con esa mentalidad. ¿Cómo un niño puede hablar tanto de Dios y su ejército escondido? Pero ahí nos damos cuenta que cuando nosotros sabemos que la palabra tiene poder, Dios no va a escoger al más grande ni al más fuerte. Dios va a escoger al más pequeño. ¿Y qué nos da a entender? Que al más pequeño, a los de nosotros que vamos iniciando el evangelio, es cuando Dios nos va a utilizar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagamos lo que el Espíritu Santo nos está ordenando. Por eso David se había acoplado a lo que Dios quería. La Biblia relata que David cantaba, David alzaba conforme al corazón de Jehová. Entonces David estaba claro que las palabras no lo iban a retener. David sabía que las palabras, las que él había recibido, él las iba a sacarlas y las iba a declarar con victoria. Y entonces dice que cuando David empezó a relatar esas palabras, Goliat intentó menearse, hizo un intento que cuando David agarró su venda y con una pedrada lo atormentó. Cuando Goliat quedó atormentado con una pedrada en la frente, es cuando Dios le entrega la cabeza en las manos de David. Eso es lo que nosotros debemos de tener muy claro, que la palabra que estamos recibiendo nosotros nos va a entregar los problemas, nos va a entregar los momentos de angustia, nos va a proteger y nos va a establecer y nos va a restaurar, porque el Espíritu de Dios está para protegernos. Y si estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y todo este punto lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, en su capítulo 17, en su capítulo 17 y su versículo 45 al 47. Estas fueron las palabras que dijo David y le cruzó a Goliat. Escuchémoslas para que luego entremos al siguiente punto. La Biblia dice que cuando David se enfrentó a Goliat, hubieron palabras, y le dijo a David, escuche. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amados
Cuando nosotros declaramos esa palabra con fe y con certeza, debemos de creer para que esa palabra se cumpla. Pero si nosotros solo hablamos, si no creemos, esa palabra no se va a cumplir. Por eso la Biblia nos enseña que cuando nosotros hablamos al Dios Todopoderoso al que nosotros estamos sirviendo, Dios va a hacer la obra. También tenía claro, y por eso le dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando venga una situación que usted cree que está tan dura en cruzar o pasar, usted puede decir: mi Dios Todopoderoso, o el versículo que está tan precioso, todo lo puede que me fortalece. Con ese versículo usted está confesando que Dios está en su vida, Dios está en su corazón, Dios está haciendo la obra que usted está anhelando. Amén. Por eso debemos de tener claro que las palabras no nos van a retener, sino creemos que Dios tiene palabras dentro de nosotros para que nosotros la pongamos por enfrente. Y luego entramos al punto 2. Cuando yo estaba meditando, amados hermanos, el poder de la palabra, y dije: ¿cómo puede hacer milagros la palabra al solo creer, al solo escuchar? Dice punto 2: cuando tú sabes que una palabra más es suficiente para sanar. Fue lo que pasó a mí. Que cuando también claro esa palabra, sabía que con esas palabras Dios le iba a entregar al enemigo. Y ahora vamos a entrar a este punto donde me llamó tanta la emoción. A veces, amados hermanos, muchas veces los milagros no se realizan por motivos que a veces lo que nosotros estamos creyendo se apaga. Y en este punto tan precioso me llamó tanta la emoción, porque yo digo en mi corazón y empiezo a meditar: hay veces que hay una necesidad y buscamos obstáculos para que esa bendición pueda llegar. Gracias. Hay obstáculos, con el permiso. Amados hermanos, cuando yo meditaba en este punto, dije yo en mi corazón: hay muchas almas que han ido tiempo meditando en la palabra y a veces no llega el milagro o no llega la petición que están pidiendo. Y eso nos da a entender que en el proceso del milagro puede haber un momento que están desmayando y por eso ese milagro no llega, porque tal vez dudan un poco de lo que Dios puede hacer. Pero cuando yo meditaba en este punto donde dice que una palabra es más que suficiente para sanar, y empecé a meditar en la palabra y encontré
había un varón, amados hermanos, para que cuando Dios va a hacer la obra, Dios no necesita que tengamos años o toda la vida en los caminos de Dios. Lo que Dios necesita es que tú puedas creer que una palabra es más que suficiente y empezar a continuar que la palabra de Dios es real. Cuando yo empecé a meditar y a comprender y a poner este punto, encontré el relato tan precioso que encontré que cuando dice que Jesús entró a la ciudad, iba con todos sus discípulos y de repente se impacta con un varón que era el oficial de Roma, pero él creía y sabía que la palabra de Jesús tenía poder, la palabra de Jesús tenía autoridad, y tan solo él decir la palabra, su criado iba a recibir sanidad. La Biblia nos relata que dice que este varón se acerca a Jesús y le dice: Señor, yo sé que tu palabra tiene poder. Si tan solo tú hablaras, yo sé que va a ser un gran milagro. Mi criado está enfermo. En otras palabras, mi hijo está enfermo. Pero yo necesito tu palabra para que él reciba la sanidad. Yo necesito que tú la digas, Señor. Y entonces Jesús le respondió y le dijo: ok, vamos a ir a la casa. Vamos a ir a tu casa. Y el soldado, dice la Biblia, que responde: Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa. Si tan solo tú pudieras decir esa palabra, mi hijo va a ser sano. ¿Por qué? Porque yo sé que tú tienes autoridad, tú tienes el poder, porque yo soy el general, el oficial de Roma, y cuando yo digo una palabra, eso se hace, eso se cumple. Entonces yo creo que con solo una palabra, Señor, mi hijo va a ser sano. Y la Biblia nos relata que la fe de este varón fue tan grande que tan solo una palabra que dijo Jesús, el criado fue sanado. Cuando Jesús dijo esa palabra, que sea lo que tú quieras, que se cumpla lo desees, porque estoy aprobando tu fe. Y entonces este oficial se llenó de gozo y volvió a su casa. Ahí ya le relaté en la hoja la cita bíblica. Dice que ese oficial se fue corriendo a su casa, y cuando él entra a su casa, dice que la esposa lo recibe y le dice: nuestro hijo ya fue sano. Y le responde: lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Yo estuve con Jesús de Nazaret. ¿Y qué horas fue que él sanó? ¿A qué hora? Esa hora él estaba cruzando palabras con Jesús de Nazaret. Nos enseña, amados hermanos, que la palabra tiene poder. La palabra es de sanidad. Por eso es tan importante que nosotros
podamos creer que el propósito de la palabra es más que suficiente para darnos la eternidad que nosotros queremos. Y esta historia que yo le relaté la encontramos en Mateo 8, del 6, su versículo 6 al 8, y vamos a leerla y continuamos con el siguiente punto. Aleluya. Mateo 8. Al leerla entramos al siguiente punto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aleluya. Dice Mateo 8, 6. Escuchen. Y dice Señor a mi criado, está buscando un caso paralítico gravemente atormentado. Fue lo que yo le dije. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di, escuchen, di la palabra. Di la palabra y mi criado será sanado. Amados hermanos, iglesia, y que nos escucha con el sonido de bocinas y que nos ven, si tú crees que la enfermedad es algo imposible, acércate a Dios. La palabra nos enseña que si nosotros tenemos una fe, el Señor va a sanar. Porque ese es el mensaje que nos está enseñando, que tan solo con la palabra nuestra necesidad se va a restaurar. Nuestra necesidad será sana, porque el poder de Dios es tan grande con nosotros. Y luego entramos en el capítulo 3. La Biblia relata ocasiones, amados hermanos. Hay momentos tan fuertes que nuestro corazón se quebranta y empieza a decir, ¿qué voy a hacer? Es tan fuerte las tormentas, es tan fuerte el proceso que voy a hacer. Me voy a ahogar, me voy a hundir o me voy a morir en ese proceso. Déjame decirte, iglesia, que Dios tiene la palabra para calmar la tempestad. Dios tiene la palabra para calmar el proceso que estás pasando. Dios tiene la autoridad de poder sanar lo que tú estás viviendo. Me enfoqué en este relato. La Biblia nos enseña que dice que los discípulos estaban en este tiempo en la barca. Y dice que cuando ellos estaban en la barca, el maestro estaba durmiendo. Pero estos son los momentos, amados hermanos, que nuestra fe va a ser probada. Porque Dios quiere ver si realmente nosotros estamos con esta fe tan activa para poder salir
el proceso. La Biblia relata que en ese tiempo los discípulos estaban en agonía, estaban angustiados, sentían que se iban a ahogar, que se iban a morir. Y todos empezaron a correr para un lado, para otro, diciendo: ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a salvar? El maestro está durmiendo y las mareas son tan fuertes, la tormenta nos va a ahogar. Eso siempre nosotros decimos cuando la tormenta, cuando el problema se hace más grande, y decimos: yo ya no puedo. Claro que nosotros no podemos solos. Claro, está bien visto que nosotros no podemos solos. Este es un mensaje que nosotros podamos acudir a quien nos puede salvar, a quien nos puede liberar, a quien nos puede dar la victoria en la tormenta. Cuando los discípulos empezaron a ponerse angustiados, empezaron a decir entre ellos: despertamos al maestro. Pero otros decían: está durmiendo. No, pero otros decían: si no nos despertamos, nos vamos a morir. La marea se está volviendo más fuerte, está subiendo, nos vamos a ahogar. Usted se ha dado cuenta que las palabras que hoy en día decimos también los discípulos decían, pero es necesario para que nosotros podamos comprender que solos no podemos. Si es necesario que nosotros confiemos con Jesús, que nosotros podamos hablar con Jesús, que nosotros podamos ofrecer todo nuestro tiempo, porque sabemos bien que el que está con nosotros tiene la palabra de calmar la tempestad. Sabemos bien al que nosotros venimos a escuchar tiene el poder y la autoridad de restaurar. Por eso me impactaba este mensaje y decía: la palabra de Dios es tan poderosa que puede salvarnos en cualquier momento, puede restaurarnos en cualquier ocasión. Nos cabe. La palabra nos brinda unas enseñanzas. Y por eso meditando esta palabra y decía: Señor, cómo tú tienes tanta misericordia de nosotros, a pesar que nosotros somos tan poca fe, pero Dios así nos salva, porque Dios nos está enseñando. No es que tengamos poca fe, nos está enseñando que solos no podemos. Y vamos a meditar en este mensaje, en esta palabra, en Marcos 4, 35 y 41. Y vamos a casi terminar. Aleluya. Pero antes que leamos, escuchen. Dice: la palabra calma la tempestad. Ese punto. Y dice este relato: la palabra calma la tempestad está demostrando su autoridad sobre el clima, ordenando al viento y al mar que se tuvieran. Cuando usted cree y confía en Dios que Jesús puede calmar y tiene la solución, Él va a tranquilizar la tarea. Marcos 35. Marcos
4:35. Dice, leamos la palabra lo que dice en este relato que les estaba comentando. Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, y le dijo, pasemos al otro lado. Y sabiendo la multitud, lo tomaron como, y estaban en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas sobre la barca de tal manera que ya se estaban animando. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que padecemos? Amados hermanos, la palabra nos enseña que nosotros no podemos solos, sino tenemos que acercarnos y acudir con Jesús. Los apóstoles no pudieron solos. Ellos tuvieron que despertar al maestro. Y escuché. Y le dijo, levantándose, respondió al viento y dijo al mar, callándose. En otras palabras, eso es en hebreo, pero en otras palabras, yo me sorprendo. Cuando nosotros creemos en el poder de Jesús, Él solo va a levantar su mano y nuestro milagro, nuestro socorro va a acudir con nosotros. Dice la Biblia que cuando dijo esas palabras, el sol hizo gran bonanza y le dijo, ¿qué estáis así amentados? Y como no tengas fe. Entonces tomieron un gran temor y decían unos a otros, ¿quién es este que oye el viento y el mar desmerece? Este precioso Hijo de Dios, ese precioso Hijo de Dios, con el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esto nos enseña que si nosotros nos acercamos a Jesús, venimos con la esperanza de que Él nos va a escuchar, Él va a dar perdón. Y cuando Jesús da orden, la marea se calma. Todo se calma cuando Jesús habla. Y la Biblia nos enseña que toda cosa de la tierra obedece. Porque la tierra obedeció. En Génesis, de la lectura que iniciamos el mensaje, vimos bien y pudimos comprender que si la tierra obedeció, también nosotros vamos a obedecer de lo que Dios quiere. Porque hay un dicho que dice, cada cabeza es un mundo. Y la Biblia está relatando que Dios ordenó el mundo. Entonces Dios nos está ordenando a nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros llevemos el mensaje como llegó Balaam. Que nosotros podamos anunciar que hay un Dios que protege, hay un Dios que restaura. Y cuando
nosotros sabemos con autoridad que esa palabra es poderosa, nuestros enemigos van a estar entregados y la victoria va a ser nuestra, como fue la victoria de David. Y cuando creemos que esa palabra es tan poderosa que tan solo una palabra que diga el maestro va a restaurar el más grande, como creyó el centurión con solo creer, Dios ama a su hijo. Y también nos está relatando que si nosotros nos acercamos a Jesús, Él va a dar una orden. Y esa orden es para que nosotros estemos tranquilos, que la marea va a pasar. Ese es el mensaje que Dios le ha regalado. Que Dios le bendiga a cada uno, y ese es el mensaje que Dios ha regalado. Y quiero que oremos para darle gracias a Dios por este mensaje que Dios le ha regalado y los he compartido hacia ustedes. Vamos a orar por esta palabra que hemos recibido. Oramos, Dios. Padre.